Hola, me da muchísimo gusto poder invitarles a nuestro próximo viaje a Israel. Finalmente, después de los 2 años de pandemia que se canceló cada año, Dios nos da la puerta ahorita para que podamos ir a esta tierra maravillosa, siguiendo los pasos de Jesús, porque vamos a estar en Nazaret, en Tiberias, en el río Jordán. Los que quieran aprovecharse también para bautizarse ahí, pues lo pueden hacer. Vamos a estar en el mar de Galilea, donde hay unas barcas preciosas, donde podemos realmente navegar, donde estuvieron los discípulos de Jesucristo, en Masada, que es la fortaleza que los romanos usaron para arrinconar al último grupo de judíos que sobrevivió la persecución. Vamos a estar en Caná, donde Jesucristo celebró las famosas bodas con su mamá, en Tel Aviv, en Jerusalén, por supuesto, que va a ser maravillosa la ciudad donde vamos finalmente a vivir con Jesús, en el Mar Muerto, que es un lugar de tantas cremas, sobre todo para las mujeres. Y en cada uno de estos lugares vamos a dar una conferencia. Voy a estar compartiendo la palabra de Dios. Así que este viaje será del 7 al 17 de junio del año 2023. Y estamos seguros que será un viaje inolvidable para todos ustedes y su familia. Que Dios los bendiga y les esperamos allá. Hermanos, ya saben, ahí preparados con su libreta, también con la Biblia y atentos a las diapositivas que vamos a estar presentando en pantallas. Recalco, vamos a tener un tiempo no muy largo, van a ser 30 minutos exactamente. Vamos a tratar de hacer este estudio lo más práctico, conciso y claro posible, pero sí necesito de su ayuda, ¿verdad? Para que tengan ahí los elementos que se necesitan. Estoy agradecido con Dios por esta oportunidad de enseñar esta materia tan importante. Estamos comentando con los pastores que pues, los miércoles es de mucha bendición dar estos diversos temas bíblicos, pero muchas veces los animamos, ¿verdad?, a que lean la Biblia, pero no muchas veces estamos dando las herramientas con las cuales uno puede estudiar y profundizar la palabra. Y es por eso el objetivo de dar estos estudios, esta serie de métodos de estudio bíblico, que son todas las herramientas que nosotros les queremos dar a ustedes para que profundicen en las Escrituras. Vamos ya a la parte 2. En la parte 1 estuvimos hablando un poquito acerca de que todo el creyente ha sido llamado a estudiar la palabra de Dios. Hablamos un poquito también acerca del objetivo de esta clase. Hablamos acerca de la importancia de tener que profundizar en las Santas Escrituras, porque es importante que todos nosotros lo hagamos, tanto pastores como líderes, como creyentes. Estuvimos hablando también acerca de los enemigos o los impedimentos de nuestro estudio bíblico, y justamente nos quedamos en nuestra última clase, que hoy íbamos a ver las 3 etapas en el estudio bíblico. Dentro de nuestra parte número 2, hoy vamos a ver las 3 etapas en el estudio bíblico. Vas a ver tú ahí en las pantallas esta filmina en donde vienen las 3 letras, ¿verdad? Los 3 incisos. Y dijimos que estaba el proceso de observación, que significa qué es lo que realmente dice el texto. En segundo lugar está el proceso de interpretación, qué significa el texto bíblico. Y en tercer lugar estamos viendo también el proceso de aplicación, observación, interpretación y en tercer lugar aplicación. Y vamos con la ayuda de Dios a poder ver este primer punto. Si nos sobra tiempo vamos también a ver el inciso B, pero por lo mientras vámonos al inciso A, el proceso de observación. ¿Qué es lo que realmente dice el texto? Y aquí quiero darte 4 elementos que son importantísimos para poder entender este primer paso. Proceso de observación, que dice el texto, nos define o nos determina, más bien nos exige prestar completa, y si ves esa palabra está de diferente color, completa atención a lo que uno ve. Prestar completa atención a lo que uno ve.
Tú sabes, en segundo lugar, que muchos de los problemas de interpretación surgen de una mala observación. Muchas veces no es por definiciones teológicas, muchas veces no es porque a lo mejor no estudiemos la Biblia como el todo, sino simplemente porque no estamos viendo, observando de una manera completa, pausada y amplia, ¿verdad?, los pasajes bíblicos que estamos leyendo. Y para esto, como ven ahí en la pantalla, como punto número 3, esto requiere de muchísima concentración. Sabes que para prestar atención va dependiente a que tú tengas muchísima concentración. Y es por eso que siempre les queremos animar o les queremos dar el consejo que en este proceso de observación o de estudio bíblico te tomes un tiempo aparte, ¿verdad?, de los ambientes a los cuales tú te estás desarrollando. Por ejemplo, a veces es difícil tener un estudio bíblico profundo, ¿verdad?, cuando a lo mejor toda la familia está despierta o dentro de tu cuarto o de tu oficina. Muchas veces hay distracciones que no son malas, pues son distracciones de la vida cotidiana, como los hijos, ¿verdad?, la esposa, el esposo, el trabajo. Hermano, si tú puedes apartarte un tiempo en el que todos los seres que te rodean sepan que ese tiempo literalmente es sagrado y que esa hora no se te puede buscar, ¿verdad?, porque estás buscando tú de Dios, hazlo, porque el estudio bíblico requiere de toda tu concentración. Una vez un pastor hace unos años me dijo: David, para poder pasar tiempos con Dios yo entendí que tenía que desvelarme, porque es el único momento en donde mi esposa y mis hijos están dormidos, ¿verdad? Es el momento en el que incluso el barrio en donde vivo, pues se escucha mucha paz, no hay tantos autos pasando, no hay claxons, no hay alguien de seguridad que me esté marcando desde la caseta. Hermanos, si tú puedes tener un tiempo de paz y donde no te molesten en absolutamente nada, trata de hacerlo, porque el estudio bíblico requiere de mucha concentración. Y en cuarto lugar, tenemos que saber esto: pasar por alto pequeñas palabras pueden traer gravísimos errores. Dentro del estudio bíblico, en el primer paso, que es el proceso de observación, el pasar por alto pequeñas palabras puede traer gravísimos errores. En la siguiente lámina puse 2 ejemplos que a lo mejor tú dices: ay, no puedo creer que esto suceda, pero yo te aseguro que sí ha sucedido. Por eso es muy importante que tú pongas mucha atención en los signos de puntuación, que tú pongas mucha atención dentro de la observación en los símbolos de los acentos, por ejemplo, el punto y seguido, punto y aparte, las conjunciones, los verbos, etcétera, etcétera. Aquí hay un ejemplo claro. Lucas capítulo 23, versículo 43, dice el versículo: de cierto te digo, cuando Cristo, ¿verdad?, estaba crucificado con los 2 ladrones a los lados, Cristo le dice a aquel ladrón que había creído en él como el Mesías, le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero fíjate lo que puede hacer una coma dentro de este estudio bíblico. De cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso, ¿te das cuenta? Y esa coma, ya puede interrumpir el tiempo del verbo en cuanto a la salvación de ese hombre. No sé si me estoy explicando. Muchas veces lo utilizan de esta manera los testigos, ¿verdad? Lo leen los testigos de Jehová, que Cristo decía: de cierto te digo hoy que estarás. Es un tiempo indefinido futuro, ¿verdad? Pero realmente una coma puede cambiar todo el sentido del texto y sobre todo también del contexto. Ahí está el segundo ejemplo, ¿verdad? Es gracioso, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y ese es 1 Tesalonicenses 5, 16 al 17, la manera correcta de leerse. Pero si tú le agregas: estad siempre gozosos, orar sin cesar, ¿verdad? No significa que no ores con un César cerca de ti, ¿verdad? No se está refiriendo a un nombre personal, no se refiere a ese César que tú conoces. O sea, simplemente es orar sin cesar,
para que te des cuenta que un símbolo o un signo de puntuación o de acentuación, ¿verdad? O de punto y seguido puede cambiar todo el sentido de la palabra. Y es por eso que este paso de la observación es un paso elemental dentro de tu estudio bíblico. Y tú vas a ver que dentro de este primer paso de la observación se puede dividir en otras 3 etapas, como lo vas a ver en la siguiente filmina. Hay 3 etapas fundamentales también en este proceso de la observación. En primer lugar, el primer paso, ¿verdad?, dentro de la observación es la observación previa, así le llamamos nosotros. Antes de ver súper adentro de tu texto, antes de profundizar, ¿verdad?, y irte a lo más adentro del texto bíblico, tengo que ver lo que dice por afuera. Ahí dice un médico antes de operar, ¿verdad?, a sus pacientes, este médico presta atención a todos los síntomas externos primeramente, porque los síntomas externos le van a ayudar mucho a poder dar el diagnóstico que tiene interno. Y lo mismo pasa también con la palabra de Dios. Tenemos que ver todo el contexto del pasaje, verlo primeramente todo desde una manera satelital, ¿verdad?, superficial, panorámica, y después ya vamos haciéndole zoom al texto, pero primero es la observación previa. Ver el contexto del pasaje. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Cuál es la situación en la cual se está desarrollando este pasaje? ¿Qué tipo de problemas habían en ese tiempo, verdad? Por ejemplo, con la iglesia de Corinto, cerca de Grecia, ¿verdad? Que esta ciudad de Corinto, ¿qué es lo que tenía? Era una ciudad sumamente comercial y por lo tanto había mucha migración de extranjeros, mucho comercio, y eso te habla mucho de la problemática entonces a la cual se estaba enfrentando la iglesia de Corinto. ¿Cuáles eran estas doctrinas erróneas? Que simplemente querían buscar los dones espirituales, ¿verdad?, para ser vistos y ser famosos dentro de esta ciudad. Pero por eso Pablo les escribe en el capítulo 3 y les dice: si ustedes tienen todos los dones pero no lo hacen con amor, entonces están equivocados, ¿verdad? Cuando uno estudia de manera previa, con una observación satelital, estudiando todas estas partes, los versículos empiezan a tomar un sentido mucho más profundo y más certero. ¿Cuáles eran las filosofías de moda de ese tiempo? En Colosenses, Pablo les escribía en el capítulo 2, versículo 8, me parece: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Creo que sí es Colosenses 2:8. ¿Por qué crees que Pablo le escribía a Colosas acerca de las filosofías? Bueno, porque las filosofías de los gnósticos se estaban introduciendo precisamente en la iglesia de los colosenses. Entonces, cuando tú estudias la historia, cuando estudias la geografía, en qué punto se encontraban la iglesia de Éfeso, por ejemplo, donde estaban cerca del templo de Afrodita, ¿verdad? Y tú empiezas a entender entonces el ambiente sociocultural, etcétera, etcétera. Ahí en Cantares, capítulo 1, versículo 5, si me acompañas rápidamente a Cantar de los Cantares, capítulo 1, versículo 5 dice: morena soy, ¿verdad?, oh hijas de Jerusalén, pero codiciable, dice, como las tiendas de Cedar, como las cortinas de Salomón. Muchas veces, queridos hermanos, van a tener que investigar acerca de las costumbres, van a tener que investigar acerca de la historia para encontrar el significado real de las metáforas, de las comparaciones o de los ejemplos que se les está dando. No podríamos entender lo que la Sulamita quiso decir si no investigamos, ¿verdad?, y descubrimos cómo eran las tiendas de Cedar y las cortinas de Salomón ese tiempo. Si tú lo lees en primera instancia, no podemos entender el sentido del texto hasta que profundizamos, investigamos cómo eran estas tiendas de Cedar y de Salomón. Y es por eso la importancia de esta observación previa.
investigar todo lo que puedas acerca del contexto, la problemática, la historia, la geografía, etcétera, etcétera. Y ahí en el último punto de su lámina dice, literalmente tienes que revivir el pasaje. Significa ponerte tú como si estuvieras viviendo literalmente en ese tiempo. Haz de cuenta que si tú estás estudiando, por ejemplo, Cantar de los Cantares, que ahorita estamos leyendo, tú no te encuentras en el 2023, tú te encuentras en el año 1000 antes de Cristo. Y para poder entender el sentido de la carta, necesitas entender el contexto de la carta. Y a eso nos referimos cuando decimos revivir el pasaje, ponerme en la situación del pasaje. Y después vienen los otros dos procesos, ¿verdad? Las otras dos etapas en el proceso de la observación. No solamente en la observación previa, como lo veíamos ahorita en primer lugar, sino que en la siguiente filmina también viene la observación primaria y en tercer lugar la observación profunda. Ahí vienen las filminas. Número 2, observación primaria consiste en leer varias veces, ¿verdad? Tu tema o tu texto bíblico, leerlos varias veces hasta descubrir él o los temas principales y tener un concepto claro del pasaje. Es decir, ¿cuál es la primera impresión? Después de la vista o de la observación previa, después de haber investigado, de haber leído un poquito acerca del contexto, la geografía, los problemas, entonces el segundo paso es la observación primaria. Leer muchas veces el texto que vas a leer. Si así se puede, a nosotros en nuestro instituto nos decían, léanlo 10 veces el mismo versículo, sin profundizar. Léanlo y léanlo y léanlo 5, 6, 7 veces. Y tú dices, ¿para qué? Bueno, porque después de leerlo tantas veces vas a poder ir comprendiendo, ¿verdad?, la esencia del pasaje que tú estás leyendo, y esas lecturas te van a dar una primera impresión. Es decir, después de leerla varias veces, tú vas a poder ir deduciendo poco a poco qué es lo que el autor quiere tratar de manera específica, ¿verdad? No tan general. Ahora sí le vas haciendo un poquito más de suma a tu estudio bíblico. Ya te vas adentrando un poco más y de esta forma vas obteniendo una primera impresión en tu razonamiento. Y en la tercera etapa, dentro de la observación, es ya la observación profunda. Ahora sí es volver a leer, pero detenidamente. Es decir, haciendo pausas, ¿verdad? Buscando las palabras claves y marcando a lo mejor las distintas divisiones de tu pasaje. Ya después de que lo leíste varias veces sin detenerte, ahora sí haces la observación profunda y tienes entonces que resaltar si a lo mejor una palabra dentro de tu texto se está repitiendo más de 2 o 3 veces. Y si el autor lo está repitiendo más de 3 veces, es porque el autor quiere hacer un énfasis en ese sentido. Y entonces tú en tu observación profunda ya te vas dando cuenta de eso. Tú te vas a dar cuenta que en Filipenses, dentro de los primeros capítulos, Pablo empieza a mencionar mucho la palabra gozo. Y si habla mucho acerca de la palabra gozo, entonces tú te das cuenta en tu observación profunda que el autor evidentemente se va a desarrollar durante esa base del gozo en su carta, o te quiere hablar acerca del gozo en medio de las adversidades. Pero dentro de la observación profunda, tú ya vas captando estos pequeños detalles. Es por eso que en el libro de los Salmos, por ejemplo, los salmistas muchas veces utilizaban la palabra Selah. Te decían una estrofa, ¿verdad? Y después de esa estrofa viene la palabra Selah, y Selah significa que hagas una pausa, que empieces a meditar y a reflexionar todo lo que leíste o incluso cantaste en el texto anterior para que realmente entiendas qué fue lo que tú estás leyendo o repitiendo en tu mente. Esta observación profunda te permite ver entonces ya los pequeños detalles. Aquí puse también un ejemplo al Salmo 62, si me acompañas, vámonos juntos al Salmo
al Salmo 62 y vamos a leer simplemente los primeros 8 versículos, del 1 al 8, lo vamos a hacer de una manera rápida, ¿verdad? Para que tú te des cuenta acerca de lo que yo te estoy diciendo. El Salmo 62, versículos del 1 al 8. Bueno, voy a leer solamente los primeros 2 versículos para no hacerlo tan largo. Dice el Salmo 62, versículo 1, en Dios solamente, ¿te das cuenta? En Dios solamente está acallada mi alma. De Él viene mi salvación. Él solamente es mi roca y mi salvación. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Ahí dentro del ejemplo que yo les puse, ahí en las láminas del Salmo 62, tú vas a ver que del versículo 1 al versículo 8 se repiten muchas veces las palabras solamente, que se repiten 5 veces. Del versículo 1 al 8 se repiten 5 veces la palabra solamente. Está impregnada en el versículo 1, en el versículo 2, está en el versículo 4, en el versículo 5, en el 6. Es decir, en menos de 8 versículos se repite 5 veces y entonces el autor nos quiere dar a conocer que Dios es el único, ¿te das cuenta? Y así está haciendo un énfasis en Dios siendo el único método, no dándole opción a otros caminos o a otras soluciones. Dios es el único. Dentro de este ejemplo también te vas a dar cuenta que la palabra roca y refugio, como ven ahí en sus pantallas, se repite también 4 veces, ¿no? Lo vas a ver, por ejemplo, en el versículo 2, Él es mi roca. Lo vas a ver también en el versículo 6, Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En el versículo 7, en la última parte, dice, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Y en el versículo 8 vuelve a hablarte también acerca del refugio. Y la otra palabra que se repite es la palabra alma, que la repite 2 veces en tan solo 8 versículos. Si tú te vas al título de ese salmo, te vas a dar cuenta que es Dios es, ¿verdad?, el único refugio. Entonces, cuando tú haces esta observación detenida, te vas a dar cuenta que el salmista te quiere hablar que si tú quieres encontrar descanso para tu alma, el único método, el único camino, lo único que tú puedes buscar es a Dios. En Dios solamente, dice el Salmo, está callada nuestra alma. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de estas palabras que se repiten, entonces ya captas el sentido o la idea que el Espíritu Santo te quería plasmar por medio del autor en tu corazón. Te das cuenta qué importante es, ¿verdad? Entonces, el proceso de la observación. Qué importante es el proceso de la observación. Dijimos una observación previa, no solamente previa, sino también primaria, y después ya meterte un clavado a la observación profunda. Yo me acuerdo mucho del Nuevo Testamento y de la Biblia de mi papá, y tiene una de rayones, ¿verdad? Y tiene uno de círculos, y después utiliza su regla para hacer líneas y todo, y es precisamente esto, porque a mi papá le encanta enumerar las veces que se repite la palabra pecado, por ejemplo en Romanos, la palabra espíritu, don, y de esa forma, por medio de la observación, empiezas a obtener un cuadro muy completo. Después de ver este ejemplo, nos vamos a ir al inciso B, que es el proceso de interpretación. No solamente se observa el texto, sino que también se tiene que interpretar. ¿Qué es lo que dice? Pero en segundo lugar, en este proceso de interpretación, entonces, ¿qué significa el texto que estoy leyendo? Y esta parte de la interpretación es crucial dentro del estudio bíblico, queridos hermanos. Es crucial. Y nos vamos a tomar, ¿verdad?, un ratito estudiando elementos importantes en cuanto a este punto, pero quiero que vean los primeros 2 puntos que pusimos ahí en las láminas. Dentro del proceso de interpretación se trata de determinar lo que el autor realmente quiso decir. Lo que el autor realmente quiso decir. Y para esto
para poder dar una buena interpretación, se necesitan dos reglas principales que nos enseña la hermenéutica. Quiero hacer un pequeño paréntesis y te quiero dejar una tarea. Si tú quieres saber más en cuanto a este proceso de la interpretación del texto bíblico, necesitas meterte a estudiar de una manera completa lo que es la hermenéutica. La hermenéutica significa el poder interpretar de manera correcta las sagradas escrituras. Y esta es una disciplina que no la podrías ver en una serie de 2 meses, no es una materia que podrías ver en 1 hora. La hermenéutica es muy amplia, ¿verdad? Y es muy, muy vasta para que tú te metas a estudiarla y te lleves por lo menos 6 meses en cuanto a esta disciplina. Aquí es donde entra la hermenéutica, la correcta interpretación de las Sagradas Escrituras. Pero vamos a recordar 2 leyes principales que nos enseña la hermenéutica para una correcta interpretación. Las leyes generales y después vienen también las leyes gramaticales. Las leyes generales las vamos a ver en estos últimos 4 minutos o 5 minutos que nos quedan. Y después para la siguiente parte, la parte 3, cuando Dios nos dé la oportunidad, vamos a ver las leyes gramaticales. Las leyes generales, como ven ahí en sus pantallas, en el punto número 1 es que la Biblia se interpreta a sí mismo. La Biblia se interpreta a sí misma. No es una interpretación personal, porque entonces yo lo que leo lo puedo interpretar de una forma, Cristian lo interpretaría de otra, Estefano de otra, y entonces la Biblia sería un libro de interpretación humana. Pero como es un libro inspirado por Dios, la Biblia se interpreta a sí misma y es necesario interpretar un pasaje en la armonía de la enseñanza de toda la Biblia en su plenitud. Nadie está tan autorizado para interpretar el escrito como el propio autor. Tú no decides la interpretación, la decide Dios por medio de su palabra. En segundo lugar, subordinar las experiencias personales a la escritura. Y esto es muy importante también. Debo de interpretar mis experiencias, escúchame muy bien, debo de interpretar mis experiencias en el contexto de la escritura y no la escritura en el contexto de mis experiencias. No sé si esto se entiende. Nosotros debemos de pasar, todo lo que vivimos en nuestra vida cotidiana debe de pasar por la interpretación de la Biblia y no tratar de interpretar lo que dice la Biblia en base a las vivencias que yo he tenido. Ay, sí, yo leí esto, ay, esto significa esto porque yo lo viví hace muchos años con mi marido, ¿verdad?, en la casa. Esto es incorrecto dentro de la interpretación. Mis experiencias tienen que estar sometidas a la interpretación de la misma escritura. En el punto número 3, interpretar un pasaje en el contexto de su ubicación dispensacional. Tú vas a ver que toda la Biblia está dividida en diferentes dispensaciones. Una de ellas, y muy clara, es la dispensación de la ley, en donde se le dio la ley a Moisés, ¿verdad?, y donde el pueblo hebreo se tenía que desarrollar conforme a esa ley. Pero ahora nosotros estamos bajo la gracia y muchas cosas que se aplicaban en esta dispensación de la ley no se pueden interpretar de la misma forma ahora que nosotros vivimos bajo la gracia. Entonces debes de considerar mucho también este tema de las dispensaciones, que es también muy amplia. Si quieres conocer un poco más acerca de las dispensaciones, haz un estudio inductivo, ¿verdad?, acerca de esto y te vas a poder dar cuenta cómo están plasmadas de una manera muy clara los diferentes periodos de tiempo dentro de la Biblia. En cuarto lugar, verificar quién lo dice y a quién se lo dice. ¿Quién lo dice y a quién se lo dice? Ahí puse un ejemplo de Job capítulo 22, versículo 25, no lo vamos a leer, pero hay una promesa en ese versículo de que tendremos dinero en abundancia. Hay una promesa de que tendremos dinero en abundancia, pero si te fijas bien, quien lo está diciendo fue un amigo de Job que estaba partiendo de bases erróneas.
Entonces tienes que fijarte muy bien quién lo dice y a quién se lo dice para que tú no lo tomes como algo que viene, ¿verdad? Como una ley espiritual para la vida del cristiano. Número 5, existen dos interpretaciones posibles. Si existen, dos interpretaciones posibles, siempre se elige la más simple y la más natural. A veces tratamos de darle una interpretación sumamente mística, ¿verdad? Y tratamos de ir mucho más allá cuando el texto es demasiado claro y no necesita poder irte muy lejos, simplemente ser literales en el texto. Y en último lugar, ya para acabar este tiempo, el punto número 6, la historia de la iglesia es importante, pero no conclusiva en la interpretación de la Escritura. ¿Qué quiere decir esto? Grábatelo en tu corazón. La iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debería de estar enseñando. Un texto fuera de contexto, ¿verdad? Es un mero pretexto. Y muchas veces los pastores o muchas veces líderes han tergiversado, han manipulado la palabra de Dios para así manipular el corazón de las personas. Es un peligro muy grande porque la iglesia no determina lo que la Biblia enseña, sino que la Biblia determina lo que la iglesia debe de enseñar. Y es por eso lo importante que es que tú busques una iglesia en donde la predicación sea cristocéntrica, la predicación sea totalmente bíblica y donde el pastor realmente esté interpretando de una manera literal, ¿verdad? Y correcta las Sagradas Escrituras, no para su conveniencia, sino porque simplemente es portador del mensaje de Dios. La próxima clase vamos a ver entonces las leyes gramaticales. Dios les bendiga y muchas gracias por su atención.